Bien, bueno, nuestro próximo disertante es el doctor Jesse May, es perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación, es médico especializado en gestión y políticas públicas, en sexología clínica y magíster en inteligencia artificial. Coordina diversos proyectos independientes de tecnología aplicada a la salud y a educación y actualmente se desempeña como coordinador nacional de telesalud en el Ministerio de Salud de la Nación. Jesse, bueno, muy buenos días, es un gusto tenerte y te escuchamos con atención. Hola, buen día Pedro, gracias. Hola Martín, Javier, Alejandro. Bueno, paso a la presentación. Sí, cuando gustes. Ahí te estamos viendo Perfecto, perfecto. ahí se ve. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, que, a ver, voy a hablar, creo que voy a hacer hincapié un poco en mi presentación, creo que tiene un poco que ver con con la presentación personal que hizo Pedro recién. Voy a hablar un poco de cómo impactan los algoritmos en la construcción social, cómo estamos viendo distintas evidencias de modificaciones estructurales en nuestro sistema nervioso y en el comportamiento social. Y un poco tiene que ver con mi perfil de gestión y en políticas públicas y como sexólogo, así que voy a hablar un poquito de todo, de gestión, de sistema nervioso y algoritmos y un poco de sexualidad. Eh, Me gusta pensarme un poco en esa intersección. Por eso vengo con ustedes. Me parece que el espacio de la JAIE, bueno, y ahora de la CAIS, es un espacio ideal porque concentra a las personas que están diseñando la nueva ecología de estímulos en la que vive nuestra mente cotidianamente. Estamos teniendo todo un auge y esto me preocupa porque estamos generando una modificación en el comportamiento, en las conductas sociales y en todo lo que es la sexualidad compartida por una sexualidad, la defino como de autoservicio, ¿no? Eh, Cada vínculo afectivo está determinado hoy por las redes sociales, por la interacción a través de una pantalla digital y esto está generando modificaciones en nuestro sistema, en nuestra genética y en nuestra estructura social. El problema no es un problema, no es un problema clínico, es un problema que claramente no se resuelve ni con psicofármacos, que hoy en día la verdad que están cada vez más al alcance de la mano, ni con mindfulness, la verdad que es un problema estructural, es un problema de arquitectura. El sistema que estamos codificando hoy no es solo funcional, está generando, como les decía, cambios estructurales en nuestro cerebro, modificaciones neuroendocrinas, y esto está modificando los deseos, nuestros vínculos, nuestras relaciones sexuales. Estamos viendo cómo las generaciones más jóvenes, hay estudios que están hablando ya de que tienen menores relaciones sexuales. Y esto un poco tiene que ver con la dinámica de vida, pero mucho con interacción digital. Me gusta este mal chiste. GPT diciéndole, tranquilo papi, vos seguís scrolleando en las redes, que yo ya entendí que esto es un overfitting dopaminérgico. Eh, Creo que es una buena expresión, vengo a hablarles precisamente de eso, cómo los códigos que estamos escribiendo están modelando esta arquitectura cerebral, generando esto que eh, graciosamente me gusta definirlo como un overfitting dopaminérgico, y muchos hoy no lo están considerando. Así que, como les decía, voy a hablar un poco de la dopamina, de la oxitocina, de la serotonina, de la genética, de relaciones sexuales. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. No voy a dar una clase de neurobiología, voy a hablar un poco de cómo los estudios están mostrando esto. Pero como les decía, me gustaría mostrarles cómo estas líneas de código que codifican scroll, likes, chatbots, eh, están diseñando y activando mecanismos evolutivos en nuestros sistemas que regulan cómo sentimos, cómo amamos y cómo existimos. Voy a empezar por lo básico, lo más sencillo. Bueno, en medicina no existe el término overfitting dopaminérgico, pero sí existe el sistema de recompensas dopaminérgico. Este es un sistema regulado principalmente por la dopamina. Imaginen un algoritmo de aprendizaje por refuerzo que motiva, que nos moviliza
a repetir todo aquello que nos da placer, comer, abrazar, aprender, tener sexo, vivir, y un poco eso es la dopamina. El problema es que las plataformas están diseñadas para estimular ese sistema todo el tiempo. Nuestro cerebro no está preparado, no evolucionó para vivir enchufado a una fuente de gratificación constante, y este exceso de estímulo que genera un exceso de dopamina termina generando una adaptación y una necesidad de cada vez más dopamina, induciendo comportamientos compulsivos, ansiedad, dependencia, aislamiento, irritabilidad, déficit atencional, anedonia, alteración del aprendizaje, desensibilización del placer, y terminamos todos como Homero con un monito en la cabeza sonando los platillos. En un estudio longitudinal realizado por Massa y su equipo en 2023, mostraron cómo adolescentes con el uso intensivo de redes sociales aumentó la sensibilidad de un núcleo cerebral llamado estriado ventral, que este núcleo lo que hace es responde anticipadamente al placer. Lo que hace es anticipa una situación de placer. Y esto es, creo, no, a cualquiera de nosotros nos debe haber pasado. Nos sentamos 5 minutos a ver Instagram y de pronto parpadeamos, se nos enfrió el café y ya no sabemos en qué año vivimos. Esto no es una instancia en la que el cerebro se distrajo, sino es un sistema de activación en el cual el cerebro está activado como si fuera a ganar la lotería. Nosotros estamos viendo reels de gatitos y el tiempo sigue pasando, ¿no? Y el sistema está preparado para que cuanto más lo usen, más ganas tenga de seguir usándolo. Y esto genera como si tuviéramos acceso a un multiorgasmo digital permanente, pero sin contacto físico, sin deseo, sin un preámbulo. Y como todo placer en el cuerpo, sin cuerpo, lo que empieza a suceder es que se vacía de sentido. Y cuanto más deseo esta situación, menos tolerancia tengo a no tenerla. Bueno, estas son algunas imágenes del estudio que mostraba recién. El sistema de recompensa se adapta, como les decía, y provoca cada vez más necesidad de dopamina para obtener el mismo estímulo. Y esto fue confirmado por un estudio del Dr. Sherman y su equipo en 2016 con resonancias magnéticas. Esto es algo que ya se viene estudiando desde hace mucho tiempo, como, o sea, comenzamos con los mensajes de texto y después los chats en línea, y vieron con resonancias magnéticas cómo el cerebro se activa con los likes al recibir estímulos digitales, cual si recibiéramos la sonrisa de alguien en la calle, pero esto no sucedió nunca y solo fue un like en una red social. Estas son más imágenes. Estas son las imágenes que muestran cómo se observaron las activaciones de distintas áreas cerebrales. Bueno, y la dopamina no es todo. Me parece que es interesante. Se ha escuchado mucho en las redes sobre dopamina, pero me parece que en lo que más debiéramos estar haciendo foco es en los mecanismos de bienestar, más que en los mecanismos de displacer que están generando con la estimulación del sistema de recompensa dopaminérgicos, y los sistemas de bienestar están más vinculados a la oxitocina y a la serotonina. La oxitocina se libera con el contacto físico, la mirada compartida, la voz, es la hormona que se denomina como hormona del apego, y la serotonina está vinculada más al estado de ánimo y a la estabilidad emocional. Lo interesante de esto es que, como les decía recién, ya en estudios desde mensaje de texto y estudios más actuales también, estamos viendo cómo los sistemas digitales no activan los sistemas de bienestar. Activan solo los sistemas de recompensa dopaminérgico o en exceso estos sistemas. Un estudio de Seltzer y su equipo en 2012 mostró que hablar por mensaje de texto no generaba estímulos, secreciones de oxitocina y serotonina. Este es el estudio que estoy mostrando ahora en pantalla. A diferencia de, en ese mismo estudio, lo que se hacía es contactos por voz y en persona, y la diferencia era llamativa. Bueno, lo que sí se ve es en las comunicaciones por voz tienen un estímulo más pequeño
pero lo tienen a comparación de las interacciones textuales o de pantalla o likes, digamos. Esto es como cada vez que estamos deprimidos y recibimos un emoji en el celular, la verdad es que está claro que, digo, emocionalmente sabemos que eso no nos alcanza, pero seguimos repitiéndolo. Y con la pandemia hubo un auge muy fuerte del sexting y estamos viendo también que esto está impactando en los vínculos sexuales. Las videollamadas son una herramienta muy al alcance de la mano. El sexting está muy al alcance de la mano. Estamos viendo cómo se están reduciendo los vínculos personales, el contacto físico, el encuentro. Y no está claro que esto no genera la misma sensación de bienestar y la misma modulación del sistema nervioso, porque bueno, creo que es obvio, cualquiera puede entenderlo, pero la falta de olor a piel, la falta de contacto físico, la falta de una respiración con una otra persona, generan faltas de estímulos post-vínculo, post-coito, post-relación con esta otra persona, que esto claramente no está sucediendo. Un estudio de Polman en 2021 probaron que, bueno, el cara a cara mejoraba la comprensión, o sea, la comprensión de lo que estábamos, del contenido de lo que se estaba transmitiendo, los estímulos de apego, mientras que esto no se ve de la misma manera en mensajes textuales y de pantalla, incluso con, en ocasiones, nulos aspectos relacionados a la comprensión. Pero está claro, ¿no? O sea, ¿quién tiene hoy tiempo para encontrarse con alguien cuando podemos mandar un emoji? Esto no solo es funcional, la verdad es que hasta ahora estaba hablando de cómo esto es comportamental y funcional, pero estamos viendo en estudios más modernos que esto impacta también en la genética. La epigenética estudia cómo el entorno, nuestro entorno cotidiano, se modifica nuestra expresión genética. Entonces, a través de la metilación, la expresión genética se ve modulada. Y bueno, un estudio en 2023, el estudio que estoy mostrando en pantalla, el doctor Anuncio y su equipo mostraron cómo jóvenes con uso moderado de Internet presentaban alteraciones de genes clave como el OXTR vinculado al apego, a la oxitocina, el DAT1 de la dopamina y genes vinculados a la serotonina. Y bueno, esto claramente no es solo un impacto comportamental, esto termina siendo una expresión genética que está generando impactos estructurales, porque la modulación genética no es tan sencilla de volver atrás. Y esto es literalmente, nuestros genes están siendo modificados con el scroll, la pantalla, los algoritmos, la interacción con los sistemas digitales. Bien, ahora, ¿cómo está impactando esto socialmente? Me parece que, bueno, hay algunos estudios que están hablando de cómo las interacciones con LLMs están mostrando distintos impactos en el comportamiento. Crawford en 2024 estudió a universitarios que usaban modelos de lenguaje para acompañamiento emocional y vieron que sienten un mayor acompañamiento, lo que lo identificaban con un mayor soporte social, claramente derivado del algoritmo, pero a costa de menos conexión con humanos reales, mayor percepción de soledad y menor sentido de pertenencia, afectando claramente negativamente la cohesión social personal y el bienestar psicológico. Es como, bueno, creo que hoy con GPT está más claro, ¿no? O sea, todo lo que yo le escribo es buenísimo, genial, tus ideas son brillantes. GPT nunca se queja, siempre está ahí. Cualquier cosa que le pido está al alcance de la mano y tarda segundos en responderme. Pero cuando necesito que alguien me mire a los ojos y me diga, bueno, que empatiza conmigo, claramente GPT no me alcanza. En el estudio de Maples en 2024 mostraron cómo chatbots como réplica, la imagen de atrás es una imagen de réplica, pueden ayudar a mitigar el suicidio. Bueno, esto se contradice un poco con algunos otros estudios.
Lo que sí está claro en este mismo estudio que tuvieron mayor percepción de apoyo social del algoritmo, del modelo de lenguaje, menor percepción de soledad, y la verdad es que esto genera una muy buena herramienta para la asistencia terapéutica. Lo que pasa es que generan mucha dependencia emocional con estos sistemas. Es un buen recurso que debiera estar vinculado al soporte terapéutico humano como una herramienta que pudiera compensar y fortalecer la terapia y manejando, bueno, es algo, la dependencia emocional es algo que debiéramos también tener en consideración. Según otro estudio, Wang y Toscano en 2024, uno de cada 4 jóvenes consideran que un vínculo de pareja puede ser reemplazado por un modelo de lenguaje, por un algoritmo, por un chatbot, cualquiera de estos, réplica. O, bueno, ahora Elon Musk lanzó hace poco estos avatares con mayor comportamiento sexual. Bueno, hay una multiplicidad de oferta en el mercado. El 1% de los jóvenes que participaron en este estudio expresaron que ya consideraban que mantenían una relación vincular con un algoritmo. Esto claramente está mostrando una creciente percepción en los jóvenes que consideran la posibilidad de establecer un vínculo afectivo con un modelo de inteligencia artificial. Hay un patrón que se repite con fuerza, que está definido como individualismo en red. Nos estamos acostumbrando a vínculos digitales unidireccionales, personalizados al extremo, donde todo gira en torno a lo que queremos, cuando lo queremos y cómo lo queremos. Y esto se está viendo poco a poco en el auge de estos vínculos que están, vínculos emocionales, afectivos y en algunos casos incluso sexoafectivos que están estableciendo las personas con estos algoritmos, como decíamos recién, que siempre te escuchan, siempre te validan, todo lo que decís es divino y te dan placer inmediato sin recibir nada a cambio. Esta dinámica hiperpersonalizada está reemplazando los encuentros reales, está fragmentando lazos sociales, nos está empujando a una soledad autocomplaciente que perjudica claramente el bienestar emocional y relacional. Y creo que es válido preguntarnos, la verdad es que creería, fue muy evidente con todo el movimiento feminista en los últimos tiempos, ha generado un impacto muy fuerte en lo que son las estructuras vinculares y lo que esperamos de una pareja. Esto no ha pasado solo con el feminismo, ha pasado a lo largo de la historia múltiples veces, pero creo que esto nos ha permitido evidenciar claramente cómo esto se puede ir modificando. Es interesante concebir que las estructuras relacionales y los vínculos se modifican generación en generación, pero quizás deberíamos preguntarnos para establecer cómo queremos avanzar y construir, qué esperamos de una pareja, que si lo que esperamos es que alguien siempre nos valide, si lo que esperamos es tener una aprobación continua, que nadie se enoje, que nadie nos contradiga. Digo, esto es un vínculo muy facilitado. O si preferimos a alguien que se frustre, pero que nos abrace hasta que se nos pase, ¿no? Digo, creo que si todo fuera ser entendidos, estaríamos todos chapando con Siri sin ningún problema y esto no sucede, gracias a Dios. Claramente esto no es amor, es autoservicio emocional y creer que el enter está en el punto G y con eso alcanza para una buena relación sexual, eso no es verdad. Creo que la revolución industrial nos enseñó que hacer trabajar al trabajador hasta el agotamiento es rentable y bueno, hoy tenemos un montón de promesas de parte de la inteligencia artificial y de los algoritmos que nos prometen liberarnos de todo esfuerzo. Pero creo que lo paradójico es que tendríamos que preguntarnos si el esfuerzo no es lo que estamos necesitando, si realmente estamos necesitando liberarnos de todo el esfuerzo. Nuestro cuerpo necesita
moverse. Nuestro cerebro necesita frustrarse, esperar, construir vínculos complejos. No podemos vivir en clímax permanente sin esfuerzo. La facilidad extrema está erosionando el deseo, la memoria, la empatía. Y sí, como les decía al principio, también el sexo, estamos viendo cómo los vínculos y las relaciones sexuales están disminuyendo. Como les decía, hay estudios que están hablando de que las poblaciones jóvenes están teniendo cada vez menos vínculos sexuales. Y la verdad es que el buen sexo también requiere tiempo, también requiere tensión, también requiere contacto, también requiere conflicto y también requiere vínculo. No se puede construir con un clic. Bueno, no al menos el buen sexo. Así que me parece que empezar a cuestionarnos esto es fundamental, porque creo que cuando cada uno de ustedes escriben código, no solo están diseñando productos, están configurando vínculos y están modelando cómo las personas se conectan con el mundo, cómo se conectan con otros y cómo se conectan consigo mismas. Así que y ese es el mecanismo en el que se construye nuestra sociedad. La verdad es que no alcanza con que el sistema funcione, no basta con que estemos generando engagement, necesitamos que los sistemas y los algoritmos y las plataformas promuevan bienestar, necesitamos que los sistemas consideren más lo que les decía recién, la oxitocina, la serotonina, el apego, la soledad, la ansiedad, la frustración. Estamos necesitando sistemas que optimicen el tiempo de bienestar y no el tiempo de pantalla. Creo que hoy necesitamos más que nunca estímulos para poder preguntarnos, más que darnos soluciones. ¿Estoy en tiempo? Ah, perdón, pensé que hubo una Sí, sí, interrupción. vení bien. Bueno, Te estamos escuchando atentamente al menos. ok. Mucho se habla, la verdad es que escucho mucho hablar de cómo la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos. Creo que ahí me gustaría hacer un cuestionamiento. En general lo veo muy vinculado a la dinámica laboral y a la creatividad productiva. Creo que en realidad lo de verdaderamente humano no está en la producción. Lo verdaderamente humano está en el afecto, en la capacidad de amar, de frustrarse, de conectar y en la creatividad vinculada al placer. La verdad es que de nada me importa si Grok hace imágenes geniales, si cuando pinto lo hago solo porque me gusta. Y eso es algo que no va a reemplazar. Entonces, quizás me parece que estamos haciendo mal la pregunta. Y discutir si los algoritmos son empáticos o no es otra discusión que me parece que no tiene sentido. Si los sentimos empáticos, entonces la verdad es que la realidad es que es toda la verdad que nos importa. Y vincularnos con personas requiere esfuerzo, consenso, discusiones, negociación. Estar atentos a las necesidades de otra persona, que no lo estamos viendo hoy en la intolerancia de los vínculos y, como les decía hoy, en los vínculos unidireccionales. La empatía, la disposición y la complacencia que tienen los modelos hoy del lenguaje son tan grandes que no nos genera ningún esfuerzo vincularnos afectivamente con ellos. Y me resulta preocupante cómo esto está aumentando. Pero bueno, es importante. Yo quiero volver, me parece que la expresión de la sexualidad y los vínculos sexuales es lo más visible, si quieren, lo más tangible. Esto se puede trasladar a todos los vínculos, digo, pero creo que está claro que cualquier orgasmo producido por una inteligencia artificial no es más que otra forma de masturbación y la verdad es que no nos alcanza como sociedad construirnos desde ese lugar. Todos los sistemas nos están ofreciendo hoy un placer programado sin otro, sin espera, sin roce, y esto es realmente muy convencimiento. Digo, lo único que nos falta es llegar a reclamarle la cuota alimentaria a un algoritmo. Y la verdad es que creo que ese no es el camino. Está clarísimo que los algoritmos hoy tienen la capacidad de profundizar el individualismo, los comportamientos compulsivos, la intolerancia, pero tienen también la capacidad de reducir las brechas de acceso al conocimiento, de modificar nuestro sistema de pensamiento, por una dinámica de pensamiento no lineal,
con un pensamiento interactivo, contextual, probabilístico. Así que creo que ese es el camino que tenemos que preguntarnos hacia dónde queremos establecerlo. Podemos tener un camino hacia el desarrollo personal y el bienestar o establecer un camino hacia la alienación. Y creo que esta discusión en las brechas digitales que estamos generando es importante. Porque, bueno, como les decía, creo que no podemos perder esta capacidad de abrazar, de encontrarnos, de seguir vincularnos con un otro, ver a las otras personas a la cara, de llorar por alguien. Creo que es un proceso estos son procesos que se hacen solo con con cuerpos y no con pantallas. Y me parece que ahí es donde, si reemplazamos este erotismo compartido, este vínculo, por una sexualidad de autoservicio a través de las pantallas, ahí es lo que perdemos, no solamente es lo que perdemos es placer, sino ahí es donde creo que estamos perdiendo nuestra capacidad de humanidad. Nada más, gracias. Bueno, Jessy, nos estuviste atentos, todo porque es una charla que si bien, a ver, tiene mucho de metafórico también y uno lo puede interpretar y poner en el contexto que se le ocurra, no solamente en el plano sexual, ¿no? Se entiende que es así. Eh, lo veo y lo vivo en carne propia en dos contextos distintos. Con mis hijas, por ejemplo, que veo como ya son, nosotros decimos nativos digitales, pero en realidad lo que tiene es que empezar a usar estas cosas más temprano que nosotros, básicamente. Y sí, todos estos cambios de conducta y estas formas nuevas de vincularse son muy propios de esta generación, ¿no? Y Yo en no lo otro... mencioné, Ujú. pero los chicos, o sea, hoy, o sea, está claro que hay zonas de la estructura cerebral que van madurando recién para los 25, 30 años. Entonces la plasticidad que tienen los chicos es mucho mayor que la nuestra, entonces el impacto en ellos es mayor. Sí. Y también, ¿sabes en dónde lo veo? Acá viene la parte metafórica, o si querés interpretativa, en los nuevos profesionales de la salud. Por ejemplo, me pasa mucho con los imagenólogos que si no tienen el dato ya o se ponen re locos y ansiosos. Perdón si hay imagenólogos dando vueltas en la sala de chat, pero me suele pasar con mucha frecuencia que donde no tienen algo para trabajar es como que se frustran y no pueden trabajar. Y yo recuerdo haber iniciado el camino en la salud hospitalaria con gente que prácticamente no tenía recursos técnicos más que la semiología y todo el estudio previo del paciente. Entonces veo también ese grado de frustración en los profesionales nuevos cuando no tienen las herramientas adecuadas, ¿sí? Eh, Me hiciste acordar a mi jefe de semiología, lo que hacía, él cuando entraba a ver al paciente, lo agarraba de la mano y lo tocaba. Y tenía un vínculo con el paciente que no existe, ya no está perdidísimo. yo recuerdo cruzarme con un neumonólogo muy conocido en Olavarría, el doctor Ceilán, que me cruzó por el pasillo y me dijo, vos te estás por engripar. Sí, hacía la pasada. Y al otro día yo no sé si fue su gestión o qué, pero caí con una gripe. Pero todas estas cosas están muy vinculadas quizás a la charla que también dio al principio Jorge Sáenz Martínez desde Chile, con el que tiene que ver con la educación en el uso de las cosas también, ¿no? Perdón si me extiendo mucho, Martín, comentame si querés aportar algo, Javier. Ya tenemos a nuestro próximo disertante, pero fue muy interesante la charla, Jessy. Sí, súper Gracias. interesante. Muchísimas gracias, Jess. Gracias. Eh, Nos dejaste un montón de títulos para el videógrafo. Bueno, pero entonces, estamos cortitos de tiempo, sí. Sí, muchísimas gracias Jessy, en nombre de todo el comité, Jessy. Gracias, Gracias. Jessy. muy amable. Seguimos entonces con los